Hay veces en que la gente nos dice mucho una frase, ¿no? Diferentes personas reaccionan de maneras muy parecidas a nuestra obra. A lo largo de mi vida yo he oído muchas veces frases parecidas a tú tienes que tener un don, ¿no? O eso es algo que se tiene o que no se tiene. O a veces me dicen, pero tú de verdad vives de eso, o sea, ¿alguien te compra tu obra? Cosas parecidas. Después hay gente que me habla más de su experiencia personal, como yo cuando era pequeño dibujaba muy bien, pero después lo dejé. O la que me hace más gracia, y me la han dicho muchas veces, es algo parecido a yo tengo una tía que también hace macramé. No son este tipo de frases que la gente utiliza muchas veces para reaccionar a nuestra obra y que hay que reconocerlo. A veces nos molestan, a veces nos sabe mal, ¿no? Es como si atacara algo de nuestra obra, está hablando de algo que es muy íntimo para nosotros, lo hace de una manera que para nosotros puede ser frívola o superficial y nos puede molestar. Una de las frases que a mí más veces me han dicho desde hace muchísimos años es tus esculturas dan miedo, ¿no? Y tengo que reconocer que eso a mí me ha molestado siempre. Es algo que me decían casi desde que empecé. Yo entiendo que algunas de las esculturas que hago ahora dan miedo, lo sé, estoy explorando temas oscuros a veces, pero estoy hablando de cuando hacía escultura clásica de retratos de niños, por ejemplo, de niños dulces e inocentes, ¿no? Yo me esforzaba en hacerlo algo lo más dulce e inocente posible y la reacción a veces es, ¡ay, da miedo!, ¿no? Y era algo que me molestaba, pero que no te puedes imaginar cuánto me obsesioné con eso. Intentaba hacer que mis esculturas no dieran miedo, porque era una pega que la gente me ponía. Intentaba hacerlas cada vez más dulces, ¿no? Cada vez más así, y continuaban dando miedo. Yo me he dado cuenta que era algo, si se repetía tanto en el tiempo y por tantas personas diferentes, tenía que ser algo genuino, tenía que ser algo verdadero, importante. Y más especialmente porque aquí en Mallorca no tenemos mucha tradición de escultura. Entonces, muchas veces la gente era la primera vez que de verdad se sentía en la obligación de reaccionar ante una escultura, ¿no? Porque aquí tenemos muy poca, alguna en la calle, pero muy pocas, en general muy pocas, ¿no? Y hemos tenido pocos escultores, algunos muy buenos, pero pocos, hay poca tradición. Entonces yo sabía que esa reacción tenía que ser algo importante, tenía que significar algo. Entonces llegó un momento en mi vida en donde dejé de enfadarme, ¿no? Y empecé a pensar, a ver, ¿qué es lo que les da miedo? ¿Qué es lo que hace que la escultura les dé miedo, ¿no? Y empecé a obsesionarme con eso. Y empecé a darle muchas vueltas y empezaba a pensar a ver si sería el tema, ¿no? A ver, pues a lo mejor que se sienten amenazados por las personas que yo represento. No tenía ningún sentido porque, como te decía antes, muchas veces eran niños inocentes y pacíficos, ¿no? Entonces, el niño no es lo que les daba miedo. Y poco a poco me fui dando cuenta que en realidad lo que les daba miedo no era lo que yo representaba, sino el objeto en sí, la escultura, el arte de la escultura es lo que da miedo. Y ahí es cuando empecé a intuir la idea, que seguro que me habéis oído hablar alguna vez, de la escultura como el arte de la presencia. Y es verdad, es decir, la escultura tiene esa capacidad de crear a alguien delante de ti. Y nuestra manera de reaccionar con las esculturas muchas veces no es una relación con un objeto, sino que es una relación con un ser. No puedo decir una persona porque no vemos que sea una persona, pero sí que es alguien con presencia, con personalidad. La escultura comparte el espacio y el tiempo con nosotros y podemos sentir que en algunas ocasiones hasta nos mira, ¿no? Lo habéis oído muchas veces, las pinturas son ventanas a otros mundos que nosotros podemos ver como voyeurs, pero la gente del cuadro no nos ve a nosotros, o muy rara vez pasa eso. En la escultura eso no pasa, no hay una ventana que nos separe, que separe nuestro mundo del mundo de la escultura. Estamos juntos, estamos en la misma habitación y estamos compartiendo el tiempo. Por tanto, si yo puedo ver la escultura también me puede mirar a mí. Esa sensación de presencia es lo que en realidad da miedo. Y bueno, para mí eso fue una revelación porque me calmó, o sea, ya puedo comprender por fin, ¿no?, de dónde viene esa reacción que tanta gente tenía, pero después, ¿qué hago con esto? Entonces empecé a plantearme cómo puedo evitarlo, cómo puedo evitar esa sensación de miedo. Y llegué a varias conclusiones. La primera es, bueno, no sirve para evitar la sensación de miedo, pero sí sirve para suavizarla bastante, y tiene que ver con rebajar muchísimo la personalidad de la persona a la que representamos. Pues, por ejemplo, pues es evidente que un demonio va a dar más miedo que un niño, ¿no? Entonces, si quiero no dar miedo, pues haré niños y no haré demonios.
Si lo que nos asusta es la presencia de alguien en la misma habitación que interactúa con nosotros, que nos mira, una buena manera de rebajar ese miedo es hacer los ojos cerrados o las miradas bajas. Y si te fijas, muchos escultores tienen tendencia a hacer eso, agachar la cabeza, agachar la mirada, cerrar los ojos. Eso suaviza muchísimo la escultura, hace que sea mucho más cómoda de ver. Otra cosa que se puede hacer para eliminar de todo el miedo, esa sensación de presencia, y es algo que se ha explorado muchísimo en el siglo XX, es eliminar la idea de representación. Es decir, jugar simplemente con la escultura como si fuera un juego de formas, y ya está. El arte abstracto, la escultura abstracta. La escultura abstracta puede llegar a ser muy decorativa. Puedes tener esculturas en casa que no te incomoden en absoluto. Y pueden ser bonitas, pueden generar formas interesantes, o jugar con los materiales de manera muy interesante. Es decir, puedes explorar muchas de las capacidades que tiene la escultura sin generar una presencia, porque no está representando a nadie, no está relacionado con nada que conozcamos que exista, ¿no?, en el mundo, no es una persona, por decirlo así. Entonces, el arte abstracto es una manera de rebajar totalmente esa sensación de presencia. Y puede ser interesante. Otra manera de rebajar eso es eliminar mucho la potencia de la escultura. Es decir, podemos representar personas, pero vamos a rebajar el lenguaje escultórico al mínimo. Vamos a evitar los volúmenes grandes, vamos a evitar los volúmenes potentes, vamos a hacer volúmenes muy romos, muy suaves, muy blandos, muy imprecisos. Vamos a hacer esas caras que son simplemente casi un huevo con dos hendiduras, sin precisión en ningún sitio. Vamos a eliminar, vamos a difuminar la representación al máximo, ¿no? Ahí podemos conseguir también una escultura muy dulce, muy cómoda, que no nos va a incomodar casi nada, ¿no? Entonces, si te fijas, un sistema es eliminar lo representado, que sería la escultura abstracta, y el otro es suavizar el lenguaje escultórico, manteniendo el tema, ¿no? Son dos caminos distintos. Y, por supuesto, cualquier camino intermedio. Entonces, podemos hacer una figura de una persona, pero muy geometrizada, por ejemplo, y con unos volúmenes muy blanditos, con unas aristas muy romas, ¿no? Entonces, si lo rebajamos todo al mínimo, podemos conseguir un objeto que sea más o menos interesante y que no nos dé esta sensación, ¿no? Podemos conseguirlo. Y después el último sistema que podemos utilizar es reducir mucho la escala. Si hacemos una escultura muy pequeña, y estamos hablando de miniaturas ya, en realidad, si jugamos a escalas muy pequeñas, esa presencia no se da. Yo creo que por dos motivos. El primero es porque no hay volúmenes grandes, la escultura no puede expresarse en su propio lenguaje, que es el volumen potente, es esa cosa que invade el espacio. Ya hablaremos de eso otro día. Y después porque, por mucho que consigamos representar a un ser que sea así, es poco amenazante, ¿no? Entonces, la escultura pequeña normalmente la interpretamos más como una ilustración, ¿no?, que como una escultura de verdad. No quiero decir de verdad, yo respeto mucho la escultura pequeña. Lo que quiero decir es que es casi como si fuera otro arte distinto, ¿no? Juega a otras reglas. Es igual de complicado o incluso más en algunos aspectos, ¿no?, pero tiene otras capacidades expresivas. Juega a otra cosa. Eso es lo que quería decir. Entonces, así es como podríamos evitar esa sensación de miedo. Pero la pregunta que hay que hacerse de verdad no es cómo podemos evitar esa sensación, sino ¿debemos evitar esa sensación? ¿No? Y ahí es cuando yo le di una segunda vuelta al tema, y es cuando empecé a darme cuenta de que en realidad esa capacidad evocadora, no evocadora, sino de crear efectivamente una presencia real en tu habitación, en la habitación en la que tú estás, es el gran poder que ha tenido siempre la escultura. Desde siempre, o sea, desde hace milenios, la escultura siempre se ha dedicado a crear presencias, a hacer presente lo que no estaba visible, ¿no?, en varios aspectos. Y también me gustaría hablar mucho de esto en otro vídeo más largamente, ¿no? Pero hemos hecho eso durante milenios. Es por eso que la escultura ha sido adorada literalmente. Hemos adorado a esculturas siempre, y al mismo tiempo ha sido prohibida, ¿no? La escultura ha sido adorada y prohibida durante milenios. Y ahí está su poder. Esa es la fuerza que tiene nuestro arte, y no sé hasta qué punto tiene sentido que eliminemos esa fuerza. Está bien conocerla, está bien saber controlarla si queremos controlarla, pero yo creo que es mucho más interesante usarla, utilizar esa potencia que tiene, no evocadora, no evoca nada, sino que de verdad lo crea, ¿no? Tienes la sensación de que estás ante alguien,
¿no? Esa fuerza es algo que tenemos que aprender a utilizar, no a evitar. Y desde que empecé a hacerlo más conscientemente, es cuando mi obra empezó a generar más interés. Y yo creo que está relacionado, creo que eso es importante. Y creo que como escultores tenemos que aprender a reflexionar mucho sobre este tipo de temas que son fundamentales en nuestro arte, porque tenemos tendencia a coger cosas que son de otros artes, que tenemos tendencia a entender nuestras esculturas como si fueran pinturas tridimensionales, cuando no tiene nada que ver. La escultura es una cosa propia, muy especial, con sus propias reglas, con sus propias características. Yo creo que en el centro de la escultura, del arte de la escultura, está la idea de la presencia. Ese es su gran poder. Ese poder descontrolado puede generar efectos que no queremos, como que la gente se asuste innecesariamente, o que la gente rechace la obra, pero usándolo bien podemos hacer que sea algo casi imprescindible en nuestras vidas. Lo ha sido durante siglos, ¿por qué va a dejar de serlo ahora? Entonces, esto es lo que te quería comentar hoy. Dos ideas principales. La idea de la presencia es fundamental, y otra, que puede ser secundaria si quieres, es cuando la gente te repita mucho una frase, no la rechaces. Aunque te moleste, medita sobre ella, búscale el sentido. Porque la gente cuando dice cosas puede decir sin pensar o puede decir sin saber exactamente lo que quiere decir, pero normalmente nos están hablando de cosas importantes. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Ya está, no te molesto más por hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto.